Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. En esta edición vamos a conversar con Eduardo Hurtado, ya ustedes lo conocen, experto en seguridad y autor del libro La franquicia cubana, una dictadura científica. ¿Sobre qué vamos a hablar hoy con Eduardo Hurtado? Sobre temas que a ustedes les van a interesar muchísimo porque les va a permitir comprender lo que está ocurriendo, no solamente con la trama de Venezuela, sino con todos los elementos que se están presentando para el debate en varios países de América Latina. ¿Qué es la contrainteligencia? La inteligencia, el espionaje y el contraespionaje. ¿Cómo hace la dictadura cubana o la dictadura venezolana, estas franquicias de las que Hurtado ha escrito un libro extraordinario, para generar matrices de opinión, para crear conceptos de debate en la agenda de la opinión pública y establecer una serie de narrativas que le conviene a la dictadura? Con él vamos a hablar también del papel de los influencers o periodistas que son reclutados por esa franquicia cubana para poder establecer dichas matrices y otros elementos que sin duda alguna le van a abrir los sentidos. La idea es entender el proceso y no dejarse llevar por esas narrativas creadas. Así es que quiero darle la bienvenida a nuestro invitado y también a ustedes para que se activen en el super chat. Para nosotros es muy importante todos sus contenidos, todos sus comentarios y también si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like. Así que bienvenido Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Maybor. Gracias una vez más por estar en este programa. Y hay que decirle a la gente también que comparta la información porque lo que vamos a hablar hoy es sumamente importante. Así es, a todos los que nos están viendo en estos momentos, por favor compartan esta información, porque creo que en la medida que ustedes entiendan el proceso y lo compartan con otros, vamos a tumbar esas matrices de opinión que no le hacen ningún bien al pueblo venezolano o a los intereses de los venezolanos, sino al régimen. Así es que, Eduardo, quiero que le expliques primero a todos nuestros televidentes qué es exactamente la inteligencia y la contrainteligencia. Sí, muy buen punto. Y es bueno que lo aclaremos porque muchísima gente a veces se confunden y creen que la inteligencia, contrainteligencia y espionaje a veces es lo mismo. Y la inteligencia básicamente es la recopilación de información, una información que es relevante y esa recopilación es procesada oficialmente, algunas en secreto, sobre países extranjeros. Esto ayuda a ese proceso de toma de decisiones, de implementación de políticas tanto internas como externas y también ayuda pues a facilitar, como te dije, esa implementación de la política exterior. Básicamente estamos, en un lenguaje más coloquial, estamos averiguando, estamos recopilando información para saber qué están haciendo otras personas fuera de nuestro entorno en contra de nosotros. La contrainteligencia es cómo nos protegemos nosotros de la inteligencia. Son los esfuerzos realizados por organizaciones para evitar que estos enemigos recopilen información de nosotros dentro de nuestra organización, detectar e identificar las amenazas internas. Esto es lo que ha sucedido o ha sido uno de los grandes éxitos de la franquicia cubana en Venezuela. Ellos han practicado en cómo frustrar ese espionaje enemigo de los venezolanos hacia el sistema o de naciones extranjeras hacia el sistema también y han recopilado toda esa información. El oficial de inteligencia, hay diferentes tipos de oficiales de inteligencia. Este básicamente es el empleado por esa organización, llámese franquicia cubana o dictadura científica, para recopilar, compilar, analizar esa información, clasificar esa información conocida como inteligencia y darle esa información a quien compete para que él tome decisiones más acertadas. Ahora, cuando hablamos de espionaje, ahí entramos también en un dilema moral también, porque el espionaje es ilegal. Es el acto de obtener información secreta o confidencial y divulgarla entre, ¿sabe Dios quién? Interno o externamente, dependiendo, porque también puedes vender esa información.
el espía ayuda a descubrir información secreta, como te dije, y esa práctica clandestina no es bienvenida por las organizaciones serias o por los países. Es una recopilación de información de fuentes no divulgadas. Es efectiva recopilar esa información porque a veces esa información no está al acceso fácil y por consiguiente en los Estados Unidos hay una ley y es punible por la ley el acto del espionaje. Existen agentes de espionaje, existen diferentes tipos de espionaje, pero los más comunes es lo que llamamos nosotros el agente provocador, que es el que provoca esos problemas y proporciona información para reunir personas y que esas personas sean capturadas después y les hacen cargos o le meten delitos a esas personas procediendo después a un arresto. Y el agente de influencia es aquel que proporciona influencia en la política, en un específico punto de interés y utiliza los medios de comunicación para imprimir una historia e inducir error, despistaje, confusión y cualquier otra cosa que tenga que ver con la crisis o el caos inducido. Eduardo, existe entonces un dilema ético, un dilema moral con aquellos que hacen espionaje y que rompen las reglas del juego para un propósito oculto. Podría ser a favor del régimen de Nicolás Maduro o a favor de cualquier otro grupo que busque el poder. Totalmente. Cuando nosotros en la universidad estudiábamos este tema de la contrainteligencia y el espionaje, no lo veíamos como contraespionaje o espionaje, lo veíamos como el dilema moral del espionaje, de la contrainteligencia y la inteligencia, porque esta produce el espía o que estamos viendo pues en Venezuela, básicamente es un esclavo narcisista y este produce un abuso psicológico, abuso financiero, abuso sexual y físico, entre otros tipos de abuso. Nosotros tuvimos un material muy bueno que lo voy a compartir en mis redes próximamente, que era un trabajo que hizo James Alston, que fue un dirigente, un director de la contrainteligencia, la Agencia Central de Inteligencia o la CIA, en donde él explicaba cómo el dilema moral pudiese ser justificado en algunas circunstancias, siempre y cuando esto tuviese que ver con la seguridad nacional de un país, en este caso los Estados Unidos. Pero lo particular de todo esto, Maybor, es que él explica con otro nombre, él no dice Hugo Chávez, pero le pone otro nombre ahí, pero él se está refiriendo a Venezuela. Y él dice cómo la Agencia Central de Inteligencia cooperó con nuestra oposición venezolana, financiándolo en estrategia, en dinero, en cualquier cantidad de estrategia, y fue todo fallido. Entonces, en el libro yo expongo, por ejemplo, estrategias como la que ha utilizado la franquicia cubana, como la Operación Romeo, el Caballo de Troya, la falsificación de certificados académicos, la pedofilia, entre otros delitos. Entonces, evidentemente hay un dilema moral y siempre lo he dicho, nosotros en la oposición vemos como que no ético en tratar de infiltrar al régimen, pero hemos visto cómo el régimen ha infiltrado todas las redes de la oposición venezolana, tanto interna como externa, y han hecho cualquier cantidad de operaciones en nuestra contra. Caso contrario, nosotros no hemos hecho esto y cuando alguien trata de hacerlo, sale alguien con un dilema moral. Entonces, es un balance entre todo. Yo creo que en una dictadura, como dice la frase, ¿no? En el amor y en la guerra todo se vale. Eduardo, para que la gente entienda, si la franquicia cubana o el régimen de Nicolás Maduro o el de Hugo Chávez quería someter a la opinión pública a una matriz que ellos querían, pero que no buscaban que apareciera como impulsada por el mismo régimen. Buscaban entonces un influencer o un periodista que estuviese representado como opositor, claro, y lo contrataban. Generaba una serie de materiales o documentación, empezaba a informar, o sea, sería desinformar, y sometería informaciones a veces sensacionalistas, a veces que tenían entre verdad y mentira,
de tal forma de crear una opinión y que al final de todo el proceso se le hiciera daño al oponente. Sí, bueno, cuando hablamos de recolección de inteligencia, hablamos de muchísimas estrategias. Las más comunes, inteligencia humana, Human Intelligence, que es el agente de campo. Las fuentes de información abierta o Open Source Intelligence. Hoy en día también se conoce la Cyber Security, que es también recolección de información, inteligencia de comunicaciones, inteligencia de satélites, biométrica y cualquier cantidad de información. Cuando estamos hablando de un agente de inteligencia, estamos hablando de una persona que va a utilizar primero la estrategia de ganar la credibilidad y la confianza de la gente. Esa es una de las primeras estrategias de un agente de inteligencia o de un espía. Por consiguiente, ¿qué es lo que más le hace daño hoy en día al régimen? Nuestras redes sociales, los soldados digitales. Entonces ellos van a infiltrar todas esas redes, llámese periodistas, llámese artistas, llámese todos aquellos influencers, llámese cantantes, llámese actores, llámese influencers de las redes sociales e incluso los van a sembrar, van a crear perfiles y les van a dar seguidores, porque ellos tienen la logística para hacer eso. Y estos seguidores que van a hacer el papel de una oposición dura en contra del régimen, por supuesto van a traer un sinnúmero de seguidores que se conectan emocionalmente con ellos y por consiguiente ellos también van a ser fuentes de inteligencia porque van a recibir información. A la gente les pasan datos, mira, este chamo, esta persona es un opositor duro, tengo una información aquí de corrupción, se la voy a pasar. Y por consiguiente ellos se conectan, son como unas esponjas de información. También las infiltraciones a través del lavado de dinero, la compra de activos, compras de canales de televisión, de estaciones de radio, de empresas, de organizaciones sin fines de lucro, entre comillas, que van a hacer el papel de que son anti-régimen o antidictadura, pero es una mafia que tiene un presupuesto sumamente grande. Estamos hablando de muchos millones de dólares que también vienen siendo financiados por el mismo narcotráfico y por consiguiente se convierten en esos espías o esos dobles agentes, que es muy peligroso para una democracia tener esos dobles agentes infiltrados entre nosotros. Y eso significaría, Eduardo, que si la dictadura o el régimen venezolano decide, bueno, voy a atacar este tema o voy a propiciar que los países tomen una decisión en referencia a un tema en particular o a una amenaza, alguna acusación en contra de alguien. Ellos pueden generar también influencer, o sea, crear un influencer con todas estas herramientas que van desde el pago de seguidores, etcétera, para que esa persona que a veces no tiene ningún récord que se le conozca anteriormente como periodista o como artista o como conferencista, etcétera, de pronto surja, se cree todo ese aparataje y posteriormente empieza a diseminar información clave que al régimen le permite lograr el objetivo. Estamos hablando de eso, ¿cierto? Totalmente. Fíjate una cosa, y esto no lo sabe mucha gente. En Instagram, por ejemplo, o en YouTube, en cualquiera de las redes sociales que ya conocemos, las más comunes, con $100 tú puedes comprar aproximadamente, no sé, 500,000 seguidores. Pero ¿cuál es el presupuesto de una dictadura científica? Millones de dólares. Ellos pueden comprar 500,000, 1 millón de seguidores de la noche a la mañana. Por supuesto, no lo van a hacer en 24 horas, lo van a hacer paulatinamente. Cada día le van a meter $1,000 y van a obtener 20,000 seguidores. Por consiguiente, también le van a dar información para crear, para establecer la credibilidad de ese influencer en particular. Para ellos es más fácil reclutar, así como hacen las agencias de inteligencia internacional, reclutar personas que ya tienen una credibilidad, como bien sea, como te dije anteriormente, un artista, un periodista, un político X, y lo reclutan y entonces le van filtrando información, como decía un periodista, que no lo voy a nombrar aquí por razones de seguridad, a mí me dejaban saber que
¿Qué te está queriendo decir? Bueno, que a ti te daban información para que tú participaras en ese proceso de información que te daba el mismo régimen. Entonces, el régimen le da esa información a ese periodista o a esa persona en particular, le dice, quiero que disemines esta información y nosotros te vamos a ayudar a que eso se haga viral. Entonces, ese influencer o persona va a través del tiempo, va generando cierta cantidad de información y de influencia sobre la gente. Entonces, algo en particular que he visto en varias cuentas es que ellos, para tú llegar, por ejemplo, a 1 millón de seguidores o vamos a hablar de 800,000 seguidores aproximadamente, se sobreentiende que mientras más seguidores tienes, más alcance tienes. Pero la rata de crecimiento de una cuenta que lleva 800,000 seguidores al cabo de 6 meses, un año, tiene que seguir creciendo, no se va a quedar estancada. Entonces, eso es una conducta de que esos influencers han sido creados, han sido sembrados en el sistema. Otra cosa es que vemos influencers que nosotros los llamamos en nuestra comunidad los paracaidistas. Llegaron, nadie los conoce y son casi que al estilo de CNN, ¿no? Tienen estudios, tienen cámaras, tienen presencia, no tienen programación neurolingüística porque obviamente se ve que su léxico y su lenguaje es carente de cosas que tienen los periodistas, esa PNL, esa preparación. No son personas académicas. Entonces, ¿de dónde salen esas personas? Bueno, obviamente que es lógico que pensar que están siendo financiados y tienen un propósito en común. ¿Y cómo se puede, Eduardo, tratar uno de poner a la gente que nos está viendo, pero también a la opinión pública? Porque esto lo que hace es eternizar el régimen. Totalmente, mira, a veces hay que animar a la gente a que investiguen por su propia cuenta. Estamos en la era de la información y la gente dice que la ignorancia es una elección. Dependiendo, ¿no? Porque no todo el mundo tiene el acceso a la tecnología, pero ya la verdad no está oculta. Yo creo que la gente se oculta de la verdad en un estado de negación inducida y la sociedad que no cuestiona es porque la han adormecido y no reacciona. Y yo creo que las han programado a obedecer, o lo que llamamos nosotros la indefensión aprendida. Entonces, definir exactamente todos estos conceptos como lo estamos haciendo en el día de hoy, enseñarle a la gente cómo funciona el espionaje, qué es la inteligencia, qué es la contrainteligencia, nos va a hacer a nosotros desarrollar ese sentido común, ese sistema de defensa y ser más perspicaz en cómo manejamos también la información. Porque, como lo decía yo en el caso, en el libro, en la Operación Romeo, por ejemplo, en Venezuela hay muchos agentes de inteligencia masculinos, cubanos, que se aprovechan de la vulnerabilidad de la mujer venezolana y la conquistan, pero la mujer venezolana no se da cuenta de que hay un interés específico en ese agente de inteligencia humana del por qué está conquistando a esa mujer. Entonces, bien sea esa mujer es secretaria de un ministro, es hermana de un militar o lo que sea, hay un interés específico. Entonces, cuando nosotros empezamos a ayudar a la gente a identificar todos estos fenómenos y cómo actúan ellos, estamos aplicando el arte de la guerra. Conoce bien a tu enemigo y ver cómo funciona para que lo puedas aprender a combatir. Eduardo, uno de los temas que nos llama muchísimo la atención es también el uso de los medios de comunicación tradicionales para este propósito. Sabemos, por ejemplo, que en el caso venezolano los miembros del régimen compraron y construyeron una especie de monopolio comunicacional que buscaba justamente eso, manejar las matrices de opinión. En algunos casos no les salió como ellos querían, porque muchos venezolanos entendían que ahí había una manipulación editorial o que estaban simple y llanamente utilizándolos como una herramienta política para imponer un discurso. Lo vemos también acá en los Estados Unidos. Hoy en día tenemos un proceso electoral, una campaña que está siendo calificada como la más difícil, la más, si se quiere, antagónica de dos modelos que se han venido discutiendo por más de 2 siglos y que todavía está presente. Entonces, estos medios de comunicación aquí en los Estados Unidos también están sufriendo grandes transformaciones, no solamente en el proceso de la presentación de la información,
sino también en el modelo corporativo, en el modelo de inclusive de accionistas. Cuando uno ve esto, dice, el ciudadano perdió todo, o sea, el ciudadano ya se siente acosado por unos medios que tenían una enorme influencia y que estaban vinculados a la historia de los países. Aquí tenemos muchos, no los podemos nombrar, pero yo estoy segura que ustedes, los que nos están viendo en estos momentos, saben qué medios existen y cómo se ha presentado la información a lo largo de los últimos años, ¿no? ¿Qué puede hacer el ciudadano? El ciudadano de a pie, el que no tiene cómo pagarse un curso de espionaje, cómo tomar conciencia por otra vía, sino que se ve prácticamente atomizado con información de grandes medios y de grandes presentadores e influencers que lo que buscan es entonces sembrarle una matriz colectiva a la sociedad y manipularlos. Sí, bueno, eso es un gran dilema hoy en día y esto es sumamente peligroso porque un canal que ya esté predestinado, que ha perdido la objetividad, a uno le da miedo ir a un canal de eso porque si ya ellos tienen una agenda establecida y tú eres contrario a esa agenda, o te van a destruir, no importa cuán buena sea tu idea, te van a destruir porque quieren quitar esa credibilidad que tú tienes. Entonces, o te destruyen o te construyen, dependiendo de cuál es la agenda de ellos. Una persona puede ir a una entrevista y sales de esa entrevista como que eres lo mejor que le ha pasado al mundo, pero en caso contrario, sales como lo peor que nos ha pasado en esta historia. Entonces, sabemos, por lo menos en la población hispana, no hay hoy en día un canal hispano en los Estados Unidos que no esté en contra del presidente Trump. Y es tan evidente lo que está sucediendo con esa manipulación de la información que lo vemos 24 horas durante el día, cómo manipulan la información, cómo manipulan las estadísticas, cómo utilizan los reporteros de esos canales de televisión para crear matrices de opinión contrarias a lo que es el deber ser de la democracia y tienen esa credibilidad, pero es una credibilidad falsa. Entonces se perdió la objetividad de la información. Otra cosa es que vemos que a veces el conflicto beneficia a ciertos canales de televisión, un canal de televisión que anteriormente no tenía un rating o lo que sea, y hoy en día ese conflicto le genera un rating, está generando dinero. Bueno, evidentemente que el derrocamiento de una dictadura les va a dejar sin contenido. Entonces tendrán que preparar otro contenido y buscar cómo reinventarse para seguir teniendo el mismo rating. Entonces, a veces ese caos inducido les conviene a ellos que continúe porque eso le está generando mucho dinero. Y a ellos que les importa si un país en Nigeria, en África o en Sudamérica tenga crisis, ellos se están haciendo multimillonarios cada día. ¿Cómo identificar que un medio de comunicación, un influencer o un comunicador de estos de alto calibre está trabajando una matriz de opinión específica o una idea que constantemente es demandada? ¿Cómo hace la gente para enterarse Bueno, que está siendo manipulado? Porque, ok, uno tiene que ser objetivo. Yo puedo tener una opinión de un político en particular hoy y no me gusta y lo critico duramente, pero si ese político en determinado momento hace algo bueno, yo debería también decir, bueno, está bien, te aplaudo la acción, hiciste algo bueno, construiste un hospital, dotaste un hospital, te felicito, hiciste algo bueno. Pero cuando tenemos un político que siempre está mirando la mitad del vaso vacío y no la mitad del vaso lleno, y que son expertos en conseguir un problema en cada solución, entonces obviamente que es una persona que está parcializada. Cuando nosotros logramos identificar eso y vemos que tenemos que ser investigadores, como lo dije hace rato, si yo veo un canal de televisión y este canal está diciendo esto y otro canal de televisión está diciendo lo contrario, entonces mi deber como ciudadano lógico, con sentido común, es investigar para ver quién tiene la razón, porque obviamente hay una manipulación ahí. Entonces, hay personas que cuando están en estado de negación, simplemente sintonizan sus redes sociales hacia aquellas personas que le van a decir lo que ellos quieren escuchar. Entonces, desafortunadamente, las personas han perdido esa objetividad y a veces la verdad duele tanto que no la quieren escuchar, así de sencillo. Sí, hay una discusión que, por cierto, tuve oportunidad en esta semana de estar conversando con varios expertos sobre una matriz de opinión que se pretende sembrar
en el caso de Venezuela, ¿no? Ujú. Hay que tener claro que a veces, porque puede generarse confusiones y es bueno que lo aclaremos acá. Hemos escuchado informaciones que someten a la consideración de la opinión pública una matriz que muestra, por ejemplo, que va a haber una invasión inminente en Venezuela, una invasión militar. Ujú. Eso está vinculado al deseo de muchos venezolanos que exista una invasión militar para acabar con el caos que existe. Entonces, allí hay un deseo inherente de muchos venezolanos, no sabemos si es la mayoría porque no lo hemos medido, pero sí se conoce que hay muchos venezolanos que quieren eso, independientemente de las consecuencias, etcétera, muchos se perfilan por esa salida. Y hay otros que mantienen la otra posición antagónica, que es la discusión, el diálogo, la salida pacífica, negociada, etcétera. Ujú. Eh, si, si se quiere imponer una opinión a favor o en contra, ya sabemos que cada vez que se habla de diálogo en Venezuela sale todo el mundo a insultar al que diga diálogo y se generan esas Ujú. peleas en las redes sociales, etcétera. Y si sale alguien diciendo que la salida es militar, entonces también hay un ejército que le cae encima a los que están diciendo esto. Pero cuando se empiezan a manejar ideas y criterios en relación a una de las opciones, y esto lo estamos poniendo como ejemplo para entender todo este proceso que está explicando Eduardo Hurtado, y por eso quiero que ustedes presten atención al asunto. Eh, cuando, cuando se sale, por ejemplo, líderes políticos, influencers, diciendo, ok, bueno, sí, vamos a hacer una salida militar. La gente se entusiasma, se generan expectativas y luego no pasa nada y entonces se beneficia quién, ¿no? O por el otro lado, a veces, como dicen, la verdad duele muchísimo y se le dice, bueno, aquí no hay salida, entonces estás demonizado. Pero si te dices, bueno, la otra salida en el escenario, porque hay escenarios contados en este asunto, es elecciones libres, o sea, de sentarse con el régimen a hablar, etcétera, y todo el mundo ya sabe cuál es la consecuencia de todo esto. Claro. La esencia de esta reflexión es que cómo se puede identificar a esa gente. O sea, cómo, te pongo el ejemplo de estas elecciones hacia futuro, pero en cualquier modelo que se quiera estudiar. Podemos hablar hasta de la NATO o podemos hablar de la decisión de Andrés Manuel López Obrador de negociar o no con los carteles de la droga. Es en cualquier lugar, pero quiero que lo expliques de la manera más simple para que la gente no se confunda. Sí, bueno, aquí me hiciste acordar de dos frases, ¿no? Si quieres lograr cosas diferentes, debes hacer cosas diferentes. Y si hemos tenido siempre el mismo proceso de negociación o de diálogo en Venezuela y no hemos logrado nada en 20 años, es obvio que algo estás haciendo mal. Entonces, ¿por qué seguir dándole a esa misma estrategia cuando sabemos que no funciona? Entonces, básicamente, por eso que la gente ya está agotada y dice, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir con el diálogo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con la consulta? Y como tenemos ese problema de que no recordamos la historia y es por eso que estamos condenados siempre a repetirla, seguimos dando vueltas en círculo. Hay que definir una cosa también importante. No es lo mismo moverse que avanzar y es lo que hemos estado haciendo. Nos hemos estado moviendo en círculo y no avanzamos a ningún lado. Siempre las mismas estrategias, una votación, una elección. La última vez que creo que fue la última vez, un referéndum que ganó la oposición. Bueno, Hugo Chávez dijo, bueno, ganaron, pero mala suerte. Ganaron las alcaldías y las gobernaciones. Bueno, ok, ganaron, los felicito, pero les pongo líderes en paralelo para que sean ellos los que, ustedes lo único que tienen es el nombramiento, más nada. Entonces quita la capacidad de acción. Mira, un poquito volviendo al tema de cómo los canales de televisión, y esto es importante que lo entienda la ciudadanía en los Estados Unidos y en el mundo. En los Estados Unidos necesitas 270 puntos electorales para ganar. Y si tú te enfocas en el 100% tratando de complacer a todo el mundo, pierdes la posibilidad
de ganar las elecciones o de ganar esos 270 puntos necesarios para ser presidente de la República de los Estados Unidos. Por consiguiente, por eso que se ve que en los dos oponentes siempre llegan 42 contra 43, 45, y la gente se pregunta, oye, pero estuvo cerca. Es porque ellos se concentran en esos 270 puntos y no en el total de la población norteamericana. Por eso que vemos que a lo mejor el presidente no ha tenido un doble discurso socialista a favor de ciertas comunidades hispanas o de ciertas comunidades de raza negra que son socialistas. Entonces, él tiene su discurso progresista. Entonces, si él trata de ser populista o cambiar, como hacen los socialistas, que cambian su programación neurolingüística basada en la población que estén acudiendo en ese momento, entonces lo más seguro es que se desprestigie. Otra cosa que dijiste sobre cómo identificar estos opositores, ¿fue que dijiste? Sí, ¿cómo identificarlo? ¿Cómo saber quién es quién? Bueno, ya sabemos quién es quién. Obviamente que yo creo que no reconocer esto es como que pedir, no sé, yo creo que a estas alturas los venezolanos deberíamos tener consciente de lo que está pasando en el país. Querer la guerra o no querer la guerra es un dilema que tenemos presente. Hay sus pros y hay sus contras. Como analista de la parte militar te puedo decir que hemos estudiado ese lenguaje estratégico del presidente Trump, que ha sido impredecible, pues es un hombre que puede salir con una estrategia de la noche a la mañana y todo el mundo se queda sentado. Hemos visto que, o es mi análisis, si vamos a una guerra, un confrontamiento bélico, la industria armamentista se va a meter un montón de dinero. ¿Y quiénes son los dueños de esas industrias? Obviamente la oposición de él. Entonces es como que Trump está diciendo, bueno, yo no voy a ir a una guerra porque le voy a dar dinero, extremadamente, muchísimo dinero a mi enemigo para que se fortalezca. Por eso que Trump ha sido un hombre que ha utilizado la fuerza bélica o militar en extremados casos. No ha sido un hombre pro guerra. Y no sabemos si ese torque hacia el dinero y en Venezuela o en Latinoamérica o el socialismo ha sido estratégico para ahorcar, quitarle la fortaleza a ese músculo financiero que produce el narcotráfico. Si se va a producir un enfrentamiento o una fuerza de coalición, bueno, ya hemos visto cómo Colombia un día está con los Estados Unidos, el otro día se hacen los locos. Es evidente que el presidente de Colombia ha dado ciertos pasos hacia el socialismo, ha estado coqueteando hacia el socialismo, y lo hemos dicho en otras oportunidades también, que si Colombia no hace una guerra frontal hacia el narcotráfico, hacia la FARC, la insurgencia y todo eso, el próximo presidente de Colombia va a ser un insurgente o un guerrillero. Entonces, las fuerzas de coalición, entrar en Venezuela, sí pudiese solventar el problema, pero tenemos el otro problema cultural también. Eso no le conviene a la oposición actual ni al mismo régimen, porque estamos ahora luchando tenemos dos enemigos en Venezuela. Tenemos a la oposición que le hace el juego al régimen y tenemos el régimen. Entonces, no podemos hacerle nada al régimen mientras esté ese muro de contención que está definido entre los muros de contención de la dictadura científica. Por consiguiente, seguimos jugando. Ellos son los intermediarios ahí. Si el presidente Trump, y siempre nosotros los ponemos en las salas situacionales 50%, ¿qué sucede si lo hace y qué pasa si no lo hace y por qué no lo hace? Si lo hace, tiene que ser, y siempre ha sido así, los Estados Unidos nunca va a una guerra o a un conflicto si no lo va a ganar. Si tiene dudas al respecto, no lo va a hacer. Entonces, por consiguiente, si lo hace, obviamente que ya tiene todo planificado, ya tiene todo cuadrado y va a ganar, y eso le va a servir a las elecciones. Si no lo hace es porque hay un riesgo en ganar las elecciones, y al presidente su prioridad ahorita es repetir las elecciones. Eso no significa que a lo mejor no lo haga ahorita en este año, a lo mejor lo hace después de las elecciones, va a pasar sus navidades, o a lo mejor nos sorprende, porque así es el presidente Trump. Hoy en día hay muchos influencers, volviendo al tema de los influencers, que son al estilo Mata Hari. Mata Hari fue una de las, yo creo que en el espionaje ha sido la número uno, la mujer número uno de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. En cuanto a espionaje, fue una mujer, y
era un chivo expiatorio y su misión era eso, crear esas matrices de espionaje, matrices de opinión como espía, y nadie creía que era espía. Nadie se imaginó, hasta el sol de hoy, mucha gente dice, la mataron, ella era inocente, porque jamás se imaginaron que una mujer que era una bailarina exótica fuese una espía de la Guerra Mundial. Sí, hay un libro que, por cierto, escribió Pablo Coelho sobre ella, que es extraordinario, es un libro de bolsillo. Yo una vez tuve una amiga que me lo regaló en Italia para que lo disfrutara en un viaje en tren, y la verdad es que lo recuerdo muchísimo, se lo recomiendo a todos, porque ahí están y aparecen detalladas las cartas que ella escribió cuando estaba presa, ¿no? Pero volviendo al tema, ¿qué le recomiendas tú a todas las personas que nos están viendo en estos momentos? Esas recomendaciones que la gente sabe, tengo que recordarlas porque no quiero ser manipulado. Bueno, hay que entender, y siempre hablamos también del narcisismo. El narciso el espía es un narciso. Él busca satisfacción, es vanidoso, entre otras definiciones sobre el narcisismo, es egoísta, se enamora de su propia imagen. Pero el agente de inteligencia, la dictadura científica o la franquicia cubana convierte a la gente de inteligencia en un narciso, en un egoísta, en una persona que solamente piensa en él. Y eso genera un problema sociocultural, y por eso que en Venezuela vemos que hay un egoísmo social. La gente no coopera con otros, y esto se considera, por supuesto, un problema. No hay empatía entre los venezolanos. Fíjate que hoy en día entre los militares y los civiles o los organismos de seguridad pública no hay esa empatía. Hay una conducta de rechazo hacia aquellos que deberían protegernos. Por supuesto, sabemos que la inseguridad es una estrategia de Estado. Mira, la reflexión aquí básicamente es la objetividad, como hemos siempre llamado a la persona, a investigar, a no fanatizarse con la política, al igual que con las religiones, porque eso conduce a la pérdida de objetividad. Entonces, cuando viene un individuo, y aquí sí voy a nombrar, voy a decir un nombre como Enrique Capriles, a proponer soluciones, entonces la gente dice, bueno, ahora conectó emocionalmente con una programación neurolingüística que es muy bueno, diciendo discursos y manipulando a la gente, entonces conecta emocionalmente y vuelve a encender las masas, pero bajo una manipulación. Entonces, esto es sumamente peligroso, y debemos, como venezolanos, como individuos, indiferentemente del país en que estemos, debemos aprender a ser objetivos, tener un sentido común y decir, bueno, esta persona me está engañando, y como dice un influencer por ahí, con mi corrupto no te metas. Si una persona es corrupta y se está dirigiendo en contra de tus valores éticos y morales, entonces no debemos apoyar a esta persona. Debemos aprender a exigirle a nuestra oposición, y si no dan los resultados, ¿qué vamos a esperar? Vamos a esperar otros 20 años, ¿no? Simplemente no diste los resultados, te dimos la oportunidad, es hora de que te muevas, porque tu estrategia, tu proceder político no está funcionando, ni va a funcionar, porque no sabemos si esa es la estrategia, es el que no funciona. Y nos juegan al jueguito del policía bueno y el policía malo. El policía malo es el régimen, el policía bueno es la falsa oposición, porque tengo que decir siempre que hay una falsa oposición a la que yo me refiero, hay una verdadera oposición. La falsa oposición es el policía bueno, y es aquel que te dice, no, estamos luchando contra el régimen, y tú le crees, y lo que no sabemos es que ellos lo que quieren es manipularte, bueno, para ellos cumplir sus objetivos. Bueno, ustedes han escuchado las palabras y la explicación de Eduardo Hurtado. Esta información se presenta aquí sin filtros, es para ustedes, para la gente, para que evalúen y ustedes tomen sus propias decisiones, hagan sus propias conclusiones, porque se presenta la información tal cual es, ¿ok? Muchísimas gracias, Eduardo, por estar con nosotros en Sin Filtros. Gracias a ti, y como dijiste tú, evalúen. Yo no puedo evaluar las situaciones por ustedes. Ustedes tienen que ser sus propios investigadores, evaluadores y tomadores de decisiones. Y lo que no sirve se pone a un lado, así de sencillo. Exactamente, y a crear conciencia también, porque es importante crear conciencia para saber y entender qué es lo que está ocurriendo y no ser víctima de la manipulación. Quiero despedirme. Desconocer la verdad te hace esclavo de la mentira.